Primero, la primera manipulación o enseñoreamiento o control que iba a haber, lo iba a sufrir la mujer, y eso es en consecuencia del pecado. Cuando pecó, Dios le describió la sentencia o la maldición a la mujer por haber comido del fruto que se le dijo en cuatro vertientes. Dice, con dolor darás a luz tus hijos, multiplicaré los dolores de tu preñez, tu deseo será para con tu marido. Fíjate lo que dice. Tu marido va a controlar tus deseos y él tomará dominio sobre ti, se enseñoreará. En el oriente, la mujer no formaba parte del inventario del hombre. O sea, la mujer no, en muchos, aún actualmente en muchos países, sus derechos han sido muy minorizados, ¿sí? Y están bajo control del hombre. Ahorita que estamos en el mundial, se oyen historias de ahora que Occidente visita Oriente, de que hay países que la mujer no puede estudiar si no lleva escrito el permiso del marido, por ejemplo. Sí, es una forma de control. Dios no diseñó al hombre para ser controlado, sino para ejercer control a través de la palabra, a través del amor. Es muy diferente, ¿sí? El enseñorearse, el señorear más bien que Dios dispuso al hombre, era precisamente para que el hombre transmitiera la bendición y llenara, proveyera la tierra, hiciera que la tierra fuera un reflejo del cielo. Y para eso era la autoridad, para servir, sí. Pero entró el concepto de muerte, el diablo. Ahora el diablo tomaba control de la tierra, por eso se le decía el príncipe de la potestad del aire. Y él, como no fue diseñado para gobernar, para ejercer dominio, él siempre ha hecho un dominio para sí mismo. Y Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 20, verso 10, creo. Sí. Dice, en la tierra los gobernadores de la tierra utilizan el poder para enseñorearse, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, esa autoridad significa que tienes que servir a todos, ¿sí? Ahora bien, déjenme ver si ya se conectaron. Ah, sí, ya. Jocelyn, hola. Sí. Se escucha un poco bajito, me dice. Sí. También Alma Alcántara, se escucha un poco bajo, por favor, para que chequen lo del sonido. Ahora bien, yo te quiero pedir, por favor, que me empieces a escribir qué es lo que piensas de manipulación. Ahorita todavía te estoy dando una introducción, pero voy a hablar de donde se manifestó el espíritu. Se le llama un espíritu jezabélico, un espíritu de manipulación. Y esto se va a manifestar bastante en estos últimos tiempos, porque así lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, aunque esta manipulación o este control se ha dado a través de la historia, en la Biblia hay un libro o dos libros que se llaman los libros de Primera y Segunda de Reyes. Ahí describen la historia de los gobiernos de los reyes después de David y de Saúl, que hubo en Israel, y después de la división que hubo en Israel, los que hubo en Israel y en Judá, o en Israel del norte y Israel del sur. Pero uno de los reyes que más se menciona es el rey Acab. Acab fue hijo de uno de los reyes más miserables, más satánicos que pueda haberse. Sí. Y era un hombre de poco carácter. Era un hombre que no conocía su identidad o tenía una identidad mal formada, ¿sí? Y cuando uno tiene una identidad mal formada, cuando tiene dominio, es muy peligroso. Pues este hombre se casó con una bruja,
hija de un rey de otra nación, de una nación pagana llamada Jezabel. Este término Jezabel es un término que refiere a una persona que no reconoce autoridad. Uno de los significados es sin marido, o sin quien le enseñe, o que no tiene marido, no respeta marido. Entonces, esta Jezabel era una sacerdotisa de Acera, de una diosa cananea o fenicia, y adoraba a los Baales, ¿sí? Entonces, lo tremendo de esta mujer es que al casarse acá con ella, esta mujer lo primero que hizo voy a quitar a los pastores que hablan de Dios, de Jesucristo o de Yahweh, ¿sí? Y los empezó a perseguir. Y empezó a implantar un culto satánico, un culto donde para manipular, para que entiendas cómo operaban los sacerdotes de Baal. Imponían el concepto del perdón a través de la confesión. Entonces los hombres venían con los sacerdotes de Baal, platicaban sus cosas y era una manera de controlar a los demás a través de escuchar todas las cosas, ¿sí? Para manipular lo que hay que tener es información. Y eso es lo que empezó a querer captar Jezabel. Información del pueblo, etc. Y empezó a implantar un dominio a través de una fachada o de un engaño. Porque la palabra Baal significa Señor. Entonces, haz de cuenta que dijeron, somos sacerdotes del Señor. Inmediatamente la mayoría dice, pues ellos son del Señor Yahweh. No. Era la fachada. Es como cuando vas con un brujo y te habla de Jesús, o te habla, o un satanista te habla acerca del amor. O sea, te pone como si fuera creyente, pero nada más es la carátula, pero el fondo es perverso. Así operaba en ese tiempo esa nación. Era una nación que poco conocía de la palabra de Dios, y los sacerdotes y profetas o pastores que predicaban de Yahweh, sí, fueron perseguidos y fueron muertos. Entonces, Israel se desarrolló en un marco completamente ajeno a la palabra, y empezaban ellos a ser confundidos. O sea, al cabo es lo mismo, ¿no? Es el Señor. Vamos a alabar al Señor, etcétera, etcétera. Y de esa manera se manipulaba. Esta mujer controlaba el reino, era la que controlaba, apoyándose de la autoridad y poder de su esposo. Hubo un caso muy tremendo, y con esto vas a ver cómo un carácter tan débil de este hombre. Acab deseó una viña, como un rancho, y la deseó y dijo, oye, fue con el dueño, dice, cómpramela, te la compro. Y este hombre, ¿sí? Llamado Nabor, dijo, no puedo porque me la heredaron mis papás. O sea, es una herencia de mis padres. Estoy trabajando la heredad de mi papá, ¿sí? Y no puedo vendértela. O sea, soy agradecido con mis padres. Se enojó tanto y se encaprichó tanto que fue a hacer un berrinche. Y se metió en su cuarto, dejó de comer, etcétera, etcétera, porque no tenía lo que él quiso. Su esposa se dio cuenta y le dijo, ¿qué tienes? No, pues le pasó el chisme, no me quisieron vender esto. Entonces dijo, no te preocupes. Esta mujer contrató hombres que dijeran que Nabor había hablado mal y que estaba hablando mal de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Agarró el anillo con lo que firmaba, o el sello de su esposo, firmó una sentencia a muerte, lo mataron y llegó, ahí tienes tu rancho, ¿sí? Y el rey se alegró. Es esa manera que una persona que tiene una identidad trastornada, que no conoce a Dios,
empieza a manipular. Y esto es lo histórico. Ahorita vamos a ver cómo se permea o cómo se maneja, ¿sí?, en las vidas diarias. Pues bienvenida. Gracias por haber venido, Claudia. Buenos días, saludos a todos, bendiciones. Pues estamos hablando de la manipulación y vemos, por ejemplo, en las vidas, como en las familias, como hombres o mujeres mantienen control sobre el otro, fuera del concepto del matrimonio de uno solo. Uno se enseñorea del otro conforme a la maldición de la mujer. Vemos hombres, de ahí viene hombres abusadores, hombres que ejercen el dominio, mujeres resentidas, que resentidas por ser controladas y lo manifiestan en dolor hacia sus hijos, y de ahí vienen los problemas emocionales, sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Una mujer que manipula, seduce, la seducción es parte de la manipulación. Seduce, es más, ¿cuántos hombres se casaron por ser seducidos por la mujer? Y viceversa, porque pues no sé, este espíritu jezabélico es asexual, o sea, no nada más es la mujer, aunque lo maneja en primera instancia una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues marca el sentido de no respetar autoridad. Esta mujer no respetaba a su marido. No respetó las creencias que se suponía que tenía que tener acá. Quitó sus creencias y mandó. Fue el tiempo de Elías, el tiempo en que Elías y Acab conocía de Dios porque respetaba al profeta Elías, o sea, muchas de las cosas, sí. Pero ¿cuántas veces las mujeres, de forma sutil, ejercen un control del marido? Pues yo creo que finalmente una persona que manipula es como una persona que tiene la capacidad de influir en lo que piensas, en lo que sientes y como consecuencia en lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que también es parte de como chantaje emocional y ese No, tipo de cosas. hay de todo, o sea, para esa manipulación. Y, y no me dejan terminar porque después no me vayan a decir, este es machista, no. Ah, No nada más es la mujer la que manipula. no, no. ¿Cuántos hombres manipulan a la mujer con dinero? A lo mejor el hombre es el que trae el dinero, la mujer no trabaja, y a través del dinero es control, ejercen un control. ¿Sí me explico? Sí. A veces son los niños, o sea, ¿cuántos niños? Más en este tiempo de la famosa sociedad o generación de cristal, que los niños manipulan a los papás. ¿Por qué? Porque pues hay corrientes psicológicas o de enseñanza o filosofías donde se dice que al niño no hay que generarle tanta disciplina, hay que dejarlos, etcétera, etcétera. Los papás les quitan, hay gobiernos que quieren quitar la tutela de los papás, ejercer un adoctrinamiento por parte de esto. Y al niño, no. Tienes que respetar sus emociones, etcétera, etcétera, Dejarlo etcétera. ser, expresarse. Dejarlo ser, no dudo eso, pero requieren saber los hijos límites. Sí, exacto. Porque muchas veces son controlados. Una vez me tocó ver un niño que le estaba maltratando a la mamá. Y era un niño de 3, 4 años. Y era en un banco y la señora volteaba, ¿dónde? Y trágame tierra. Y no, mijo. Y le tenía que retener las manos para que el niño no la golpeara. Entonces casi volteando conmigo, ¿qué hago? Le dije, usted suéltemelo. Y va a haber como unas 2, 3 nalgadas, etcétera. O sea, hacen a un lado lo que dice la palabra de Dios, sin saber que esas cosas o esas conductas no son parte de Dios. Es que dicen, esto es natural y que va a crecer sus emociones. No, recordemos que el pecado trastornó todo. Claro. La conducta del hombre fue trastornada. La imagen, la identidad, la condición, la posición se vino para abajo. Entonces,
los niños o las generaciones han crecido con modelos hechos, como dice Romanos capítulo 1, se hicieron imágenes de aves, de reptiles, hasta de seres humanos, para seguirlos, o sea, para seguir como sus conductas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió el modelo, la imagen correcta, el modelo correcto. Hasta que vino Jesucristo, Él es la imagen correcta de Dios. No, y incluso, pues ahorita que tú retomando un poquito lo de Jezabel con los profetas de Baal, ella utilizaba también esa parte, a lo mejor esa imagen de Baal para manipular a todos los demás, ¿no? Y sigue funcionando de esa manera. Como de pronto, a través del poder, de los medios de comunicación o de muchas otras cosas, hasta de la religión, la gente cae en ese tipo de manipulación porque se utilizan precisamente pensamientos humanos, dogmas humanas, precisamente para generar manipulación. Exacto, filosofías, tendencias, modas. Modas, exacto. A ver, Claudia, tú da formas de manipulación de las mujeres. O sea, tú hablas de formas en que manipulan, desde el noviazgo, si quieres, desde las niñas. Y yo voy a hablar de formas de manipulación del hombre. Pues una forma de manipulación es que si no me das lo que yo quiero es porque no me quieres, o porque, no sé, híjole, Como una esposa, es que yo no soy manipuladora. Ay, no soy manipuladora. Y si ¿qué? digo algo, voy a decir, ay, utiliza esto, ¿no? No, pero es que de verdad no soy manipuladora, o sea, no. Bueno, quiero decirte que todos, ¿Tenemos algo? claro, ¿O utilizamos algo? Es una naturaleza de pecado. Y es una naturaleza de que perdió la forma de controlar correctamente. Hasta que venimos a Jesús empezamos a saber para qué es la autoridad, para qué es el dominio, para qué y de dónde viene, de la imagen, etc. Entonces, aquellos que dicen que no son manipuladores, desde el momento que lo dicen ya empezaron a manipular. Sí, me explico. Ay, qué caray, sí. bueno. Entonces, hay muchas formas, o sea, no nada más está la manipulación del dominio, hay manipuladoras sutiles, aquellas, pues es que tú no me quieres, como decías, no me quieres, o hacerse la víctima. O hasta enfermarse. Ok. Puede ser que hasta... Mira, ya te está soltando. No. Órale. Es que pueden utilizar también la cuestión de la enfermedad, la cuestión de, no sé, su autoestima. Sí, muchas cosas, es cierto. Y yo creo que en parte es precisamente por falta de tu identidad, por falta de, no sé, tantas cosas, del conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que sí, de pronto caemos en ese tipo de cosas cuando en realidad, pues, sobre todo a lo mejor también en esa parte de que la mujer se pueda sentir insegura y puedes utilizar una forma de manipular al hombre para... Desde la sexualidad, ¿cuántas mujeres por manipular al hombre utilizan el sexo, la relación íntima? Sí, o sea, hay relaciones que solamente en el sexo están contentos. Fuera del sexo, no. O también lo utilizan para obtener lo que quieren, ¿no? Claro, para obtener lo que quieren, ¿no? ¿Qué pasó con esta Salomé que le bailó al rey para pedir la cabeza de A Herodes. De Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿no? O sea, la sensualidad. Yo te voy a expresar una forma de manipulación varonil, que es lo que se conoce como el espíritu de conquista. Porque el hombre, pues, dice la Escritura que vino irracionalidad en nuestras mentes. El hombre se hizo irracional, o sea, el entendimiento se embotó y ha aprendido hasta de los animales, fíjate lo tremendo, ¿sí? Y dentro de los animales, con el pecado, vino la tendencia del más fuerte, de conquistar, o sea, cuántas especies animales gregarias, o sea, de grupo, el macho alfa quiere tener varias. ¿Por qué? Porque quiere transmitir su genética. Y esa misma forma opera, que es instintiva en los animales,
opera de forma irracional en el hombre y el hombre quiere tener más de una mujer. La Biblia dice en la escritura que Lamec, uno de los descendientes de Caín, tomó 2 mujeres y dijo, yo necesito 2 mujeres para tener más hijos. Porque necesito ser en aquel tiempo, el que tenía más hijos tenía más poder, o sea, tenía más guerreros, o sea, eran clanes, etcétera, tribus. Entonces, la mujer vino a ser como el nombre de Eva, por eso el nombre de Eva, yo no voy de acuerdo que se llamaba la primera mujer. La primera mujer se llamaba Adán, igual que el hombre. Pero después del pecado se le llamó Eva. O sea, que quiere decir como incubadora. O sea, vas a tener hijos. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede con muchos varones? Quieren conquistar y tener, ¿sí? Porque quieren satisfacer su interior de dominio, de dominar. Y por eso en el tiempo del noviazgo, esa conquista, la florecita, etcétera, 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 la musiquita, y se vuelven expertos, habladores, como dicen, verbo mata carita. Verbo mata carita. Y empiezan y tienen, y ya una vez que tienen, como ya la mujer ya se sometió completamente y no hay nada bueno que conquistar, ¿sí? Buscan otra. Y a la que conquistaron, pues la están controlando solamente. Sí, controlando. Eso es algún principio satánico. ¿Por qué? Porque es algo que no es por amor. Nada más es un control, es un dominio, ¿sí? Que se ejerce de esa manera. Lo digo por experiencia, ¿sí? De estar controlando, de ver, me gustó eso y voy a conquistarlo, ¿no? O sea, etcétera, ¿sí? Y terminan con varones muy grandes haciendo las mismas rutinas y luego terminan siendo rabo verde, sí. Entonces, ¿todo por qué? Porque está operando en ese mismo espíritu y es manipulación. Utilizan lo que la mujer quiere escuchar, quiere sentirse, que le bajen la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque la mujer fue diseñada para ser amada, ¿no? Claro. Pero se utiliza la manipulación para esto. Esto es de parte del hombre. En el matrimonio, pues el hombre utiliza el control a través de la fuerza, el grito, el dinero, el mostrarse. Si yo no estuviera, ¿qué serías tú? El sobajar a la mujer a un punto de que generará una dependencia de él, emotiva, social, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que esos matrimonios sufran mucho. Yo recuerdo una vez que yo estaba hablando de matrimonios, se me acercó un hombre y me dijo, ¿qué me puedes enseñar, escuincle? Yo estaba más chico, ¿sí? Yo tengo 55 años de casado y se acercó la mujer. La mujer había recibido la palabra bien y el hombre dice, yo tengo 55 años de casado. Y la mujer lo cayó diciendo, pero han sido los peores años de mi vida, dice. Exacto. Sí, y así hay relaciones que viven bajo la manipulación. Nunca va a llenar. Así es. La manipulación nunca va a establecer una paz, porque la manipulación no proviene de Dios. Cuando hay una manipulación en una relación, estás haciendo a un lado Dios, porque es una operación humana y satánica. Exacto. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Lo vemos en cuántas relaciones de novios, de jóvenes en las iglesias. Sí. Es más, nosotros tuvimos la experiencia de una de nuestras hijas que desde chiquita sufrió una manipulación de un novio que tuve que confrontarlo, ¿sí? Porque era un gobierno emocional. Claro. Y me acuerdo que mi hija lloraba y etcétera. Le dolió mucho salirse de esa relación.
Sí, no me dejes solo, pues, habla. Sí. ¿O No, que pues no te estoy estabas ahí? escuchando, pues, claro. Aparte, la diferencia de edades, o sea, mi hija era más chiquita, el novio era mayor, entonces él ya tenía una profesión, mi hija no, estaba en ese proceso. Y a lo mejor también el carácter de mi hija no le ayudaba, ¿no? Y claro que cuando lo confrontaste, pues claro que se vio afectado porque también, aunque era un muchacho, no sé, de 20, 21 años, pues no sé, como que también su machismo, esa manera de Eh, controlar, de manipular se vio afectada Es, y se empezó a poner hasta violento. es un problema de identidad tremendo. Yo lo he visto con pastores. O sea, me ha tocado manifestar pastores que controlan a la mujer. Claro. ¿Sí? Un espíritu de conquista te va a decir esto. Ya tengo todo lo de mujer y conoce otra mujer y se le hace la novedad. Esto es lo que yo esperaba. A lo mejor salió buena en la cama. A lo mejor lo que le daba a su mujer pues no era mucho. ¿Por qué? No, cuando una persona es manipulada es muy difícil que la persona dé correctamente. Me explico, o sea, Sí. de correcto. En realidad la manipulación es un acto egoísta que yo quiero sacar de la persona lo que me interesa a mí. Entonces es en un lado del amor, que el amor no busca Lo lo suyo. suyo propio. Entonces, algo que se tiene que cortar de las relaciones es lo jezabélico, la manipulación, el control. Entonces, yo lo he visto con pastores que han perdido, que no conocen su identidad. Y en su momento lo viví. Y es eso, es un acto egoísta. Es un acto egoísta, o sea, y que no ven lo que puede generar, lo que trasciende posteriormente. O sea, a veces decimos, es una cana al aire, Ujú. sí, pero eso trasciende, o sea, genera dolor porque es un acto egoísta. Y todo ese tipo de cosas, Yo creo que también otra manera de control es cuando el hombre, por ejemplo, no deja que la mujer se desarrolle y la quiere tener en su casa cuando se casan, por ejemplo. Y a lo mejor se identifica que la esposa tiene muchas cualidades, habilidades para desarrollarse, incluso a veces más que el hombre. Y yo no quiero decir que la mujer sea más, pero a veces en la cuestión profesional se ha dado que hay mujeres que se desarrollan, de manera impresionante. A veces logran hasta ganar más que el marido. Y eso se siente él afectado y lo que trata de hacer es mejor te quedas en la casa y mejor no trabajas porque si no te dejo o te olvidas de mí o no sé, muchas claro, cosas, ¿no? También la mujer cae en el sentido de que a veces está en la casa, ¿no? Y el marido se sale a trabajar y dice, no, pues es que yo todo el tiempo estoy en la casa y tú nunca estás conmigo. Y yo creo que también en esa parte entra como la manipulación para hacer sentir mal al hombre. Yo creo que lo que la palabra de Dios vino a transmitirnos, o Dios a través de su palabra, es lo importante que es operar en un equilibrio y saber manejar ese tipo de situaciones, o no manejar, sino, ¿cómo decir? Usar la palabra de Dios precisamente para no ser es robados que y no caer en el control. el equilibrio que tú hablas no es un equilibrio que pueda ser obtenido de forma humana. O sea, Pues yo digo que es a través de la palabra de todo Dios. viene de la palabra. O sea, el matrimonio no fue un invento humano. El matrimonio viene de Dios. Viene de matriz, Claro. de generar vida. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el diablo tratando de deteriorar la identidad o la imagen de un matrimonio? ¿No? Porque viene de matriz y de una semilla, de algo que genera un hombre y una mujer. O sea, el diablo, que ha querido hacer, llamarle matrimonio a toda clase de relación íntima, interpersonal. Este, eh, y no, el matrimonio no es cultural. El matrimonio es un principio divino. Claro. Sí, es algo que Dios estableció. Pero en la relación marital también tiene que ser la base de lo que viene en la palabra. Pero yo creo que podríamos hablar de ese tema en otro, hablar de lo que es matrimonio en sí. Sí, pero lógico, lo que tú estás diciendo es eso.
un hombre controla a la mujer deteniéndole su desarrollo. Ahora, estereotipando roles, o sea, la mujer en la cocina y el hombre en el trabajo. Claro. Y yo creo que hay principios en que son uno, y el gobierno es de uno solo, y no es del varón solamente, sino que cuando Dios dio la sentencia en un matrimonio, dice, dejarán de ser dos para ser uno, son ahora uno, ¿sí? Claro. Entonces, en esa relación es como de alguna otra manera la gente no ha entendido que dentro del matrimonio el hombre es cabeza y la mujer su cuerpo, pero siguen siendo uno, ¿sí? Entonces, a mí me tocó conocer un hombre que vino bien enojado, porque una vez vino y me dijo, es que mi esposa quiere estudiar. Le dije, pues déjala estudiar. No, ¿cómo? Pues, así me dijo, ¿para qué le metes ideas? Pues yo era un machista, pero le di, de alguna otra manera le convencí. Pues empezó a estudiar la mujer empezó a desarrollarse en la universidad, estudió creo que psicología, y pum, se desarrolló. Pues graduándose le dijo, bye bye. Y llega el otro a reclamarme y dice, ya ves, te dije. ¿Sí? Dije, no, es que lo que pasa es que tú la manipulabas. Ella tuvo conocimiento, el conocimiento libera. Libera. O sea, si tú tienes a una mujer en un castillo, aunque por más de oro que tenga, sigue siendo una cárcel. Claro. Si no lo dejas desarrollarse, ¿no? Entonces, pues me reclamó por eso y dijo, no. Eso sí, el hombre pues andaba, utilizaba ese machismo para andar con una, con otra, con otra. Entonces se le salió de control. Dijo, es que ya se me salió del guacal. Así me decía. Es que no era así, hijo. Claro. No era así. Y es que operamos de manera errónea, ¿no? Pensamos que no sé, al casarnos, yo tengo el control sobre la otra persona, tanto el hombre como la mujer, yo no digo en específico. Y entonces pensamos que de esa manera pues ya nos casamos y ya nos olvidamos aún de no sé, de sembrar, de aportar, porque también el control, en el sentido que tú decías, también sucede cuando la mujer a lo mejor sale a trabajar y se dan casos que el marido se queda en casa, ¿no? Y a veces también la mujer se pueda sentir superior, y entonces viene el enemigo y roba y genera destrucción. El principio de todos los males es el amor al dinero. Sí. Y el dinero es una forma de control. Dicen que el que paga manda, ¿no? Entonces, en cuántas relaciones, tanto con uno con otro, el hecho de que se desarrolle, ahí verdaderamente hay que tener conocimiento de la palabra, que si los dos trabajan, sí, hay que saber cuál es la responsabilidad de cada uno. El marido es proveedor, la mujer es enriquecedora, por así decirlo, aunque los dos fueron diseñados para prosperar, ¿sí? En Proverbios 31 describe la labor financiera de la mujer. Es una nave de mercader, es una comerciante, pero trabaja para su casa. O sea, claro. Su casa dice que no le falta nada, no carece de ningún bien, ¿sí? Y dice que viste a sus hijos y a sus criados, o sea, les enseña quiénes son, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, hasta es conocido el marido por la labor de la mujer, o sea, en cierta manera no el hecho que tengas dinero no es para, ya tengo dinero, yo ya me libero, etcétera, etcétera. Tristemente así sucede, ¿sí? Yo les he dicho, ¿quieren ver a una esposa rica? Cuando enviuda o cuando se divorcia, porque empiezan a desarrollarse, sí, y empiezan a prosperar. Pero precisamente por eso, porque se siente tan controlada, o a veces no le permiten ser o desarrollarse. A veces, digo, el marido, o a veces también la mujer, ¿no? No es tanto, a veces también pensamos que es el marido, pero a veces también se vuelve hasta, no quiero decir que un estado cómodo, pero a veces la mujer se conforma, ¿no? Y de alguna manera permite ser controlada y se vuelve como una comodidad, vaya. ¿No? Escríbenos, danos ejemplos de algunas formas de manipulación que tú has conocido, que has visto.
Sí, sería interesante saber. Puedes ponerlo como el primo de un amigo, sí. Pero es interesante saber esto. Mira, oye, esta cámara, ¿para dónde apunta? ¿Y si lo está? Para mí, ¿O nada más lo haces nada más para manipular mis emociones y pensar que hay una? No, debe de haber más de una. 3 cámaras, una que me ve aquí. Sí, ajá. Digo, porque yo le estoy viendo, mira, que da para allá. a mí, pues yo la veo A también ver, chiquita. déjame ver, ponle ahí. Pues claro, les estoy diciendo, ¿verdad que no? ¿Verdad que quisieron? Esa es la manipulación, es un engaño, es una mentira. Sí, aquí mi equipo de producción me puso un buen ejemplo De manipulación, ok. de manipulación. Pero y mira, hay que control. saludar Ey, a los que Chino, se están conectando. arregla esta cámara. Por aquí se están Enrique Mata, pastor. Hermana Vicky Quintanilla, saludos. Bendiciones, mi reina, gracias. Vania Hernández, la religiosidad genera manipulación. Más bien, la manipulación genera religiosidad. Sí, es una forma de establecer control. A lo mejor también se refiere a que pues las sectas y ese tipo de cosas. Pero viene por manipulación, al final es manipulación, Sí. o sea, cualquier religión, la religión no es divina, la religión es del mundo y es, por así decirlo, de una forma demoníaca. ¿Por qué le digo? Porque es una forma de controlar, a veces por dogmas de fe. En cuánto tiempo de la historia la religión ha generado guerras, Sí, ha claro. generado destrucciones, pestes, etcétera, etcétera. Y finalmente es para obtener beneficios, ¿no? Para ser beneficiados. Vuelvo a decir, Es sigue ser siendo egoísta. manipulación. O sea, por ejemplo, cuando Jesucristo estaban varias sectas religiosas, los fariseos y los saduceos, y había otras sectas, ¿sí? De menos publicidad, ¿sí? Menos conocidas. Menos, bueno, por así decir, pero menos influyentes. Pero estas dos, Jesucristo dijo, líbrate de la levadura de los fariseos. ¿Para qué es una levadura, Claudia? Pues es cuando le pones algo a la harina para alterarla, la masa, para cambiar su Esencia, condición, su esencia, sí. sí. Entonces es algo que no es parte de la masa. No. Exacto. Es algo externo. Eso es lo que hace la manipulación. Cambia. Eso es lo que hace la religiosidad. El legalismo. Cambia la condición, la constitución de la persona. Los hace falsos, hipócritas. Por fuera, que les dice, son blancos, pero por dentro están llenos de muerte. Esto se ve mucho en las congregaciones. Con Sí. el famoso testimonio. Quiero explicar acerca de ese testimonio. Es que tú no estás dando buen testimonio. Espérame, nunca dice acerca de eso. ¿Qué es el testimonio? Ser testigo de algo que sucedió. Claro. ¿Qué es dar testimonio? Pues doy testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y no es en apariencia, el testimonio no es nada más lo conductual, viene desde adentro. Pero ¿cuántos falsean la conducta? Nada más, por Exacto. fuera. ¿Sí? Y por dentro Es una genera. careta, ¿no? Exacto. Se vuelve algo, no sé, lo que tú dices, ¿no? Es una forma también de manipular. Le dices, no, es que tienes que dar buen testimonio, tienes que portarte bien. ¿Para qué? Para que la gente vea que aquí, o sea... Eso es lo que hace la ley de Moisés. La ley de Moisés nada más para el exterior. Nada más purificaba la carne. No es un cambio genuino. Nada perfeccionó. ¿Por qué? Vuelvo a decir, la caída de Adán te desligó de lo que te hacía hacer. Eso es muerte. Desligarte. El hombre se desligó de Dios, entonces quedó al amparo y a ver qué agarra, o sea, viviendo de las experiencias, etcétera, y se ha hecho modelos a través. Los griegos se hicieron modelos de héroes, mitad dioses, mitad humanos,
se han hecho modelos basados en cosas o en especies, etcétera, hasta del mismo hombre, ¿no? Claro. Pero no, o sea, de ahí vienen las religiones. O sea, yo pienso esto. Yo hace muchos años leí un libro que cuando lo leí, hasta la gente, mis maestros decían, eso está, se llamaba Siddhartha. Y era la historia de un príncipe, Gautama Siddhartha, que después lo conocemos como el iluminado o Buda. Y cómo fue él caminando, trascendiendo. Entonces, él iba a través de su propia cosmovisión, se genera una forma de relacionar con el mundo espiritual, ¿sí? Hasta llegar al nirvana, la posición grande. O sea, fíjense todo lo que yo me fleteaba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a generar, por medio de la religión, control. Sí. Control. Ya tenemos el Islam, el judaísmo en sí. O sea, la ley generaba una forma de control. ¿Sí? Claro. Como amarrar el puerco, pues. ¿Sí? La religión cristiana, o sea, no tienes ni conectado estaba. Híjoles, Sí, les veo. la acabo de desconectar, se me desconectó ahorita. Vas a ver, chino, ¿eh? No. Híjole. Sí. Que le agarré. Pero bueno. Entonces, aún en el cristianismo se ha generado una forma de religión. ¿Sí me explico? O sea, el testimonio, el no ir a eventos del mundo. No permitirles así como... Porque de ir pronto al cine, exacto, ir al cine. Ir al teatro. O incluso, acuérdate que el relacionarte con otras congregaciones era una forma también de manipulación. De ahí salimos. De ahí salimos, exactamente. De una congregación que no nos dejaban. Si venía un artista cristiano, no nos dejaban. O sea, exacto. No nos dejaban ir al concierto. O sea, y eso que se predicaba que era la libertad, palabra de fe. No, hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo que mi pastora dijo que se había hecho de eso una religión. Y sí es cierto, o sea, hasta que salimos de esa congregación, pudimos ver que había más cosas y que podíamos aprender más cosas y desarrollarnos de una forma especial. Y eso es lo que yo he aprendido. O sea, yo no voy a manipular. Hay iglesias que ni siquiera no puedes salir de vacaciones si no pides permiso. Sí me explico. U otra, no puede casarse si el pastor no lo autoriza. O sea, a ver, ¿te quieres casar, chino? Sí. Trae a tu esposa, a tu novia. Y si nosotros vemos que sí es, te casas. ¿Sí? Imagínate hasta qué punto de manipulación y de control. De sí, manipulación claro. y control, sí, se establece. ¿Cuántas veces la forma? Es que mira, ahí te va, o sea, está tatuado. Y ya por estar tatuado, ya no pertenece a eso. A la congregación. No a la congregación, o al grupo selectivo, ¿no? Sí. Entonces es una forma también, por ahí van a venir. Entonces permite el tatuaje, después te puedo dar un tema con respecto al tatuaje. Ya, párale, ¿no? Sí, pero es algo, digo, cuando no se conoce a Cristo, pues se toman decisiones, pero ya una vez que está en Cristo, ya es nueva criatura, tatuado o no tatuado, pues, ¿sí? Digo, para que estés tranquilo. O no estás en bendición si no te casas. Es un buen comentario, ¿sí? Y voy a poner, ¿qué es cuando te casas? Generalmente lo ponen en la boda, ¿no? Cuando están los en dos la ceremonia, en la ceremonia o en la boda civil. Discúlpenme, no. El matrimonio se establece cuando el hombre y la mujer deciden juntarse, ¿sí? Estar juntos, aunque sea, nos vamos a vivir juntos, etcétera, etcétera. Y ahí está Dios y se unen en la relación sexual. Eso es para mí. No es para mí. La palabra de Dios establece el matrimonio.
El hecho que vayas ante las autoridades es algo que añades de bendición a tu vida. Que las autoridades transmitan la bendición. A ver, no vayan a decir que está bien que te juntes y no te cases. Sí, bueno, yo sé que puedan decir eso, pero en realidad el matrimonio es eso. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá La a su mujer. decisión de estar con tu mujer, ya eso es tu matrimonio. Ese es un pacto. El problema es el que fornica, ¿no? Lo hace con tantos, ¿sí? Exacto. Exacto. ¿Sí me explico? Pero con nosotros han venido muchas parejas que dicen, es que no nos hemos casado y ya tienen hijos y hasta nietos. Dije, a ver, ¿cómo que no te has casado? A lo mejor no has tenido una boda, una ceremonia, pero casado estás. Casado estás, mi chavo. ¿Sí? Así y es. Desde que tú decidiste estar con tu mujer y ella contigo, Dios respalda esa relación. Y hasta eso se vuelve una forma de control y manipulación. Claro. Porque hasta el hombre puede decir, ay no, pues como yo no me casé contigo, olvídate. O sea, o te aclimatas, pues. O obedeces o haces porque si no me voy. Y se vuelve también una forma de control y de manipulación. Y es importante pues darte cuenta que ya es tu esposa, tengas un papel o no tengas un papel, Claro. hayas celebrado o no celebrado una ceremonia, es tu esposa y es tu esposo. Ya si después quieren celebrar la ceremonia, ya los dos rucos y canosos, pues allá ellos. Claro. Y si quieren tener otra vez luna de miel y volver a empezar una familia, el poder de Dios también actúa, pero es cada quien. El control político. Y eso se ve. Dictadores gobernando a través de discursos, etcétera, etcétera, a través de masas, mover masas, etcétera, a través de la información. Todo es a través de la información. No, la manipulación es a través del control de la comunicación. ¿Cómo te hago? O sea, un orador no nada más transmite con la palabra, con la oratoria, sino también con los movimientos, ¿sí? Claro. Cuando yo trabajo con los predicadores, les ministro acerca de cómo hacer los movimientos, y etcétera. O sea, la Escritura dice que es una expresión, alaba al Señor con todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, hay gente que, me gozaré, y así, y estoy bien contento, y dije, pues díselo a tu cuerpo, pues, o sea, es como cuando llega el viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Sí. Es viernes y mi cuerpo. Oye, fíjate lo que dice Daniela Valenzuela, dice, también se dice que las bendiciones son detenidas porque no estás casado. Las bendiciones son detenidas. No, miren, hay Que es otra forma de manipular, obvio. Nadie te puede controlar con respecto a la bendición. a la bendición. La bendición ya fue dada. Tú ya estás en Cristo, la bendición es tuya. ¿Se detiene la bendición? No se detiene la bendición ya fue dada. El que no disfrute la bendición es otra cosa, y eso no se disfruta por falta de fe. Porque todo es por gracia, por medio de la fe. Es fe. Entonces, la conducta humana no detiene esa bendición porque ya fue dada. Claro. Sí, simplemente a lo mejor estás operando en una ley, en la ley del mundo, en el sistema del mundo, y no te estás metiendo en el sistema del reino, ¿sí? Pero la bendición está en los lugares celestiales. Y eso tiene que ser, o sea, ¿cuántas veces, ahí te va, es que Dios no te bendice porque no diezmas? A ver, espérame, Dios ya te bendijo. El diezmo es un principio de amor y de honra tuya, y que agradeces y te conecta, y tú estás estableciendo una acción de fe que trae consecuencias. Claro. Me estoy explicando, ¿sí? O sea, mira, hijo, aquí está la casa, esa es tuya, pero tienes que meter esta llave para que se abra y lo disfrutes. Esas son las obras de fe que perfeccionan la fe. El diezmo, al final, viene a ser una obra de fe. O sea, yo lo hago porque lo escuché, lo creí. ¿Me explico? ¿Sí? Pero la bendición ya fue dada. Claro. O sea, no se condiciona a
a la conducta humana o a la fuerza humana, no es por obras para que nadie se gloríe. Sí me estoy explicando, sí. Porque a veces caen en el concepto, es que no he diezmado, por eso Dios no me bendició. El hecho del diezmo te trae promesas como se quitan los robos financieros, se prepara tu tierra para que tú siembres. O sea, lean la escritura. Y cuando el pueblo diezmaba, sí, o sea, se manifestaba un fluir grande, sí, porque se abrían las ventanas de los cielos en aquel tiempo, se derramaba bendición. En ese tiempo ya están abiertos y el diezmo es un principio, es algo que estoy agradecido con Dios. Lo escuché. Y el primer hombre de fe llamado Abraham diezmó porque estaba agradecido de que Dios le dio la victoria contra 5 ejércitos muy poderosos. Sí. Así es. Aquí dice, a ver, Enrique Mata, si es pastor en las congregaciones, está pegando mucho esas situaciones. Sí. Algo que sí puede ser que esté pegando, pero también hay que analizar cuántas relaciones de pareja se están haciendo sin basarse en el modelo correcto. Claro. Y hay cierta manipulación, claro, deciden estar juntos, etcétera. Y a veces muchos de los pastores, eso es a lo que se refieren, dice, oye, pues vamos haciendo las cosas correctamente, pues, por así decirlo, claro. ¿sí? Porque la palabra de Dios, pues, te habla de un tiempo de bodas. Es más, voy a explicar algo acerca de la palabra noviazgo. No existe en la Biblia, como término noviazgo, sino que es desposar. Ya había 3 niveles de estar desposado, desde el momento que a veces era entre papás, como fue con Abraham, que mandó a su mayordomo y se hizo una negociación. Tu esposo está allá. O sea, desde que la mujer aceptó, ya era una esposa. Claro. Todavía ni conocía a la esposa. Ya, a partir de ahí ya, ¿sí? Entonces, el siguiente nivel es el momento de la boda, de la ceremonia, y el tercer nivel de desposar era en la intimidad, ¿sí? En el hecho, exacto. Entonces, la gente no lo ha entendido de esa manera. Una condenación y presión que se le aplica a cualquiera. Si es ministro. Sí. Dice, también es religiosidad la condenación y presión que se le aplica a cualquiera que se quiere divorciar, especialmente si es ministro. Mira, el divorcio en sí es un principio de dolor, porque es apostasía. La palabra correcta es apostasía. Y es el rompimiento de un pacto. Y la palabra de Dios habla muy claro. Después hablaremos un tema del divorcio, ¿sí? Hay gente que no se divorcia, que quisiera divorciarse, y por las presiones sociales, etcétera, la condenación, sobre todo en un ministro, que pues, un ministro en un divorcio pues acarrearía mucho dolor. Pero hay que ver, o sea, tampoco se divorcia nada más por querer, porque si no sería por emociones. Hay principios, para eso es un pacto. ¿Por qué se hacía un pacto? Por ejemplo, el pacto que hizo Dios, la palabra pacto es partir. Y el partir el animal significaba en las dos partes que si uno no cumplía, se sufría lo que se partía. O sea, tiene una responsabilidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues, si es por la emoción o es porque no me gustó o es por esto, ¿sí? Al final sigue siendo un pacto y Dios es capaz de restaurar las cosas porque Dios es amante del derecho y levanta donde había nada, ¿sí? Pero es que sabes que también, bueno, aunque no queramos, no era el tema hablar de matrimonio, pero yo creo que precisamente ahorita por los comentarios que están haciendo,
donde dice que, pues sí, en las congregaciones se está dando mucho ese tipo de cosas, muchas situaciones con respecto al matrimonio. Y yo creo que es precisamente porque el enemigo ha estado desacreditando la cuestión del matrimonio. Tan simple como, pues, casarse con personas del mismo sexo, con un artefacto, con un No, animal. eso ya, cuando tocamos el punto del matrimonio, que no está basado en el modelo correcto. Claro, ¿Cuántas? Si tú te das cuenta, Dios es el proveedor de la pareja, claro. pero el hombre, al dejar a un lado a Dios, se ha querido proveer de su propia pareja, ¿no? Y entonces se tiene no nada más una, dos, tres, porque la provisión que proviene de Dios te da una pareja. Por eso era el principio que lo que Dios unió, Que no lo separe. no lo separe el hombre, ¿no? Sí. Hay relaciones que no están unidas en sí. Dios. Dios las avala porque fue la voluntad de dos, pero no Porque era lo que- respeta la decisión, el libre albedrío el de libre la persona. albedrío, sí. Hay gente que se une por brujería, por hechicería, También. o la presión social, el embarazo antes de tiempo y todo eso, sí. No, y a lo que iba era, con mi comentario es que hasta está el divorcio express, pues. O sea, que ya no, bueno, no te preocupes, te vas a casar, pues si no funciona, no pasa nada, te divorcias y con uno que quiera se divorcian y ya, pues se acabó, ¿no? El asunto. Y pues yo creo que en realidad el deseo del corazón no es esa, y volvemos a lo mismo, la cuestión de la manipulación, la cuestión del control, porque también es parte de decirle, pues no me funcionas, no me sirves, o no haces lo que yo quiero, te vas, Claro. así de simple. Por aquí decía, y sí es cierto, la apostasía es entre la pareja, por así decirlo. ¿Sí? Dios te sigue amando, divorciado o no divorciado. La bendición sigue fluyendo. Claro. Sí me explico. Exactamente. Pero exacto. esto es algo de dolor. Al final sigue siendo un rompimiento. Exacto. ¿Sí? Ahora bien, pues el tema es manipulación. ¿Sí? El tema es manipulación. Se ha ido mucho la cuestión del matrimonio. Sí, por el tipo de preguntas. Por el Pero, tipo- por ejemplo, ¿cómo hacer o qué hacer con un manipulador o una manipuladora? ¿Cómo, pues, qué haces? Voy a hablar acerca de las consecuencias de Jezabel. Ok. Acá dijeron apedrearlo. Órale. Sí. ¿Qué es qué pasó con Jezabel? Jezabel, cuando murió su marido, porque su marido murió, ella quiso quedar en control. Y Dios había dado una promesa de que un hombre iba a tomar el control y que lo iba a destruir y que iba a morir. Pues esta mujer dice que se acicaló, se bañó, se pintó, porque lo que hizo también seducir a este nuevo individuo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces cuando llegó él, ella se asomó y le dijo, ¿quién está con Dios y conmigo? Y nosotros, arrójenla. Y la aventaron desde donde va y se murió. Y dice que cuando cayó, los perros se la comieron. Y los perros tienen un principio también, se le llama perros a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con un manipulador, con una manipuladora? Perece. Sí, porque al final la manipulación lo controlarás por un tiempo, pero el hombre fue diseñado para ser libre. Así es. Entonces tienden a generar libertad. Uh-huh. Toda forma de esclavitud al final genera libertad. O sea, ahí te va. O sea, la manipulación es que sin mí no eres feliz. Sin mí no eres feliz. Y te muestran el punto que yo soy el único, la única la única opción que tienes. Que la no hay opción más. que tienes. Sí. Y yo pienso que no son opciones. Yo creo que todo el principio de amor y de felicidad y de gozo provienen de Dios, no de la pareja. O sea, la pareja no va a llenar mi vida, ni yo voy a llenar la vida de la pareja. Por eso es el principio del matrimonio. Matrimonio es de tres. Es Dios, el hombre y la mujer. Uh-huh.
porque Dios es el que alimenta y llena al varón, y Dios es el que alimenta y llena a la mujer, y juntos manifiestan la perfecta persona de Dios. Claro. O sea, Dios es varón y es hembra, ¿sí? Entonces, no se ha comprendido esto, la manipulación entre los hijos. Hay hijos que manipulan a los papás. También. Sí, y mamás que se dejan manipular o papás que se dejan manipular por cansancio, por esto, etcétera, y al final toman el control de la familia. Sí. Exactamente. Y toda su vida, yo me acuerdo de una película que se llamaba, ¿cómo se llama? Del Día de las Madres. Sí, y el Día de las Madres a la mamá le hicieron una fiesta, pero la mamá era la que estaba sirviendo, etcétera, etcétera. Se le regalaba una plancha, etcétera, y el hijo mayor, sí, el orgullo del papá. Mira, papá, mi viejita, y etcétera. Tráigame, por favor, otra bebida. El hijo mayor, por la primogenitura, manipulaba a los demás. Y quiere instaurar su dominio. Porque toda forma de manipulación es para generar control y dominio de las personas. ¿Sí? Y eso es un espíritu. Tú me decías, ¿qué hago con el manipulador? Pues un manipulador manipula porque atrás de eso hay un espíritu de manipulación, un espíritu jezabélico. Exacto. Entonces, primero, pues el orar, si están matrimonio, identificar. Oye, siéntate, ¿sabes qué? Ahorita que he escuchado el tema de la manipulación, me he dado cuenta que entre nosotros ha habido esto. Cuando hay un reconocimiento, dice, el que reconoce su falta y se aparta, prospera y alcanza misericordia. Y empiezas a visualizar ese tipo de cosas. Me estoy explicando. Sí, claro. O sea, ¿sabes una cosa? Pues yo he escuchado esto y yo he notado esto de mí para ti o de ti para mí. Ya si se exacerban las cosas, ese es un espíritu de manipulación. Pero yo siempre he pensado que el principio de la victoria es reconocer que algo no está bien en tu vida, o reconocer que algo estás haciendo mal, o reconocer que has dejado de hacer algo. Entonces, yo creo que eso es bien importante, que si tú estás cayendo en manipulación, pues reconócelo para que puedas superar eso y al contrario, todo vaya bien, ¿no? Y se manifieste la bendición en esa parte, en esa... Dice, aquellos que manipulan negociando con los hijos. Sí, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es multiplicar un manipulador en esos hijos. Llenos de resentimientos, llenos de odio, claro. Llenos de... ¿Por qué? Porque sus autoridades, sí. Aquellos que se supone que les generaban una forma de seguir, una enseñanza, una protección, rompieron, se ponen en contrapunto y que ellos están en medio. Entonces, ¿cuántos hijos crecen pensando que son los culpables de la separación? ¿Sí? Y eso es algo tremendo, ¿sí? Separación entre los hijos por manipulación de los padres. Así es. O sea, ¿me quieres a mí? O desde un principio, a ver qué dice primero, papá o mamá. Uy, no, es dolor, sí, es dolor, generar dolor y dolor y dolor. Generalmente dice papá. Ay, no es cierto. Sí, chino, ¿verdad que no? En el caso chino sería mamá. Sí. El chino es coca. No, sería mamá. Pero, o sea, sí es cierto, es muy fuerte esa parte. Y cualquier separación de por sí ya genera dolor. Imagínate estar de alguna manera generando control a través de la negociación de los hijos. Eso es terrible, no lo hagan por favor, es horrible. También manipular a tus hijos. ¿Cuántas mamás con... Ahí me da. Sí. El Tramafat, sí. Que decía en el programa, ay, me da el Tramafat. Okay. La manipulación a través de eso. Tenía yo la mamá de un amigo mío, así le hacía. Que, oye, que nos vamos a ir y de repente, no puedo ir porque mi mamá se puso mal. Mal, pues es que lo estaba queriendo controlar para que no saliera a través de eso, sí, ¿no? Sí. Y así es muchas veces, y no está bien. Dice Ana Laura Vadillo Partida.
Yo les puedo compartir que si uno se atreve a ver la falta y corrige, viene un tremendo deleite. Uy, sí. Sí. De verdad que sí, Ana Laura, es Nunca, y para corrección hay que implicar a Dios. eso. O sea, Sí. es Dios. O sea, creo que dice la Biblia, examínate si estás en la fe. La manipulación no es de fe, es una operación satánica basándose en la habilidad humana. Sí. Entonces, no es fe, manipular no es fe. Puedes tener, hay pastores que tienen a su iglesia bajo control por manipulación. Exacto. Enseñando lo que es, esto es malo, esto y esto y esto y esto, y yo soy el que Dios me revela, y Claro. te vuelves el iluminado, etcétera. Tengan cuidado con eso. Sí, o sea, Sí, así es. yo tengo una regla. Yo soy pastor, sí, pero dentro de cada familia el esposo y la esposa son los pastores. Y yo no me puedo meter ahí. Si ellos no vienen a mí para Consejería, para dirección. yo no me voy a meter ahí. Y aún, o sea, como pastores, instruimos y damos el consejo con base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es. Nunca le decimos a la gente, haz esto, o no esperes de nosotros que te vayamos a decir, esta decisión toma, porque lo que nosotros hacemos es transmitirte la palabra de Dios, lo que dice Dios, lo que piensa Dios, no mi pensamiento, no lo que yo quiero, sino lo que Dios dice, y ya en eso tú tomas la decisión, ¿no? ¿Cuánta gente ha venido con nosotros diciendo, ¿qué hago, pastor? Uy, no, ¿O en infinidad qué de decido? gente. No, bueno, esa es tu decisión. Yo te aconsejo que te metas con Dios, que busques escrituras que te confirmen en cada decisión que tú puedas tomar. Toma los pros, los contras de esa decisión que pueda haber, y o escucha a Dios. Al final Él te guiará en todo tu camino, ¿sí? Claro, No, pastor, pero dígame, ¿usted qué haría? No, pues primero no estoy en esa situación. claro. ¿Y qué haría yo? Me metería con Dios, buscaría a Dios, escucharía a Dios para tomar una decisión. Pero jamás tomar, ¿cómo decirte? La Sí, decirle decisión que por sí, ellos, sí, porque claro. si no, al final es mi decisión. Tú te saliste de tu decisión, de tu responsabilidad, y después vas a responsabilizar a aquel que tomó la decisión. Claro, después ¿sí? te van a venir a reclamar y decir, no, bueno, usted me dijo que yo hiciera esto, yo hice lo que usted me dijo y no me salió. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cuántas veces, ay, mira, mijo, cómo me gustaría que tú fueras un gran doctor, como tu papá, ¿sí? Y a lo mejor no fue diseñado no es su llamamiento ser doctor. Yo tengo un tío que siempre le decía, ahorita voy a hablar con ustedes, ¿sí? Le decía mi mamá, mi abuela, que quería que fuera un doctor. Pues mi tío estudió y se recibió de medicina, pero una vez que le trajo el título le dijo, aquí está, ya cumplí, ahora me voy a hacer comerciante. Y mi tío es no, lo que vendía, o sea, le vendía Biblias a Jesús, pues, o sea, Ok. Porque era muy buen vendedor, porque ¿no? era Y era muy lo buen que vendedor, amaba hacer. es lo que amaba hacer. ¿Qué tienes que hacer tú como papá para no manipular a tu hijo? Enséñalo a tener comunicación. Dice que el papá debe transmitir estas palabras al hijo para que los hijos aprendan a confiar de Dios. Porque al final tú no vas a estar toda la vida con tus hijos. Ellos van a tomar su camino. Pero sí tú les puedes transmitir el legado de que tus hijos aprendan a tener una relación íntima con Dios. Para que las decisiones las tomen con Dios. Sí. Que si quieres ser, si por ejemplo me sale mi hijo, si me hubiera salido mi hijo Israel, yo quiero ser bailador o coreógrafo, o etcétera. Bueno, ok. ¿En cuántos? No, ¿cómo que bailador? Y de ballet. Bailarín. No, bailarín, sí. No, pues es una decisión, sí, que no tengo que estereotipar. Claro. No hay actividades para hombres y para mujeres, por así decirlo. O sea, vemos en los últimos tiempos que hasta para el fútbol las Oye, mujeres son... yo en Aguascalientes conozco a un hombre que hace uñas, o sea, pinta y decora uñas,
y no está casado, tiene hijos, le gusta decorar y pues le va muy bien y dice, yo vi el negocio en Claro. esto y vi que me va muy bien, o sea, no tiene nada que ver con, o sea, o sea, lo que tú dices, estereotipar una profesión, o no, entonces pues él dijo, yo aquí veo el dinerito y pues dijo, me pongo a diseñar uñas y le va súper bien. Negocio, ¿no? Entonces, Claro. a eso es a lo que me refiero. Cuando tú involucras a Dios, se quita la manipulación. Me vas a decir, entonces Dios va a manipular. No, Dios no manipula. Cuando te unes a Dios, te haces uno con Él. Y Él produce en ti el querer. Como la sé, pero ahí te va. Mucha gente sí piensa eso, que de alguna manera Dios está ejerciendo un control sobre ti, que piensan que si eres como un títere que Dios maneja y que tú haces, y no es así. No es que seas un títere, Dios revela tu palabra y lo que tú dices, ¿no? Él produce en ti el querer como el hacer. Pero siempre lo que venga de parte de Dios para tu vida siempre va a ser bien. Bueno. Dios es lo que quiere, creó al hombre para convivir con el hombre. Claro. Sí. Y estando con Él se producen muchas cosas, todo correcto. Amén. Todo correcto, Así porque es. pues no, con Él no hay miedos, no hay temores, no hay oscuridad, ¿sí? Pues ahora sí que hay muchos comentarios. Daniela Valenzuela, es un bálsamo para mí escuchar, ¿sí? La aclaración referentes a las escrituras. Enrique Mata, gracias por tus comentarios. Albert Garden, hola mijo, ahora no comentaste mucho, ¿sí? Vania, gracias por... Abigail, saludos. Gaby Abigail. Íñiguez, saludos, bendiciones. Vicky Quintanilla. Grace Barroso. Daniela Valenzuela. Jessy Villaseñor, aquí tenemos a tu chamaco que ahorita voy a hablar con él. Sí. Ministerio Rey Eterno Central, Ciudad de México. Bendiciones. No conozco como persona, pero gracias por estar conectados con nosotros. Alicia Pérez, gracias por tu comentario. Tana Alvera. Eddie, Pastor Eddie. Pastor Francisco de la Paz. Hola, ¿cómo está, Pastor? Voy a estar en la Ciudad de México. Bueno, ya después les diré si voy este mes. Vania. Luxama Alcántara, gracias por tu comentario. Jocelyn, gloria a Dios. Pues gracias por todos los que han comentado. Acuérdense de darle like, compartirlo, para que más gente se siga conectando con nosotros. También yo te invito, mira, las predicaciones que salen los domingos en vivo, nada más van a durar 2-3 días ahí. Porque después se retiran, se editan y van a salir a través de nuestro canal de IR Ministerios. YouTube. En YouTube, ¿sí? Ahora sí que por cuestión de calidad todavía no se transmite directamente por YouTube, ¿sí? Aunque pues esto ya lo estamos analizando. Pero a la semana la predicación del domingo ya va a aparecer en YouTube. Esto, ¿por qué te digo? Suscríbete a nuestro canal. Entra a IR Ministerios en YouTube, suscríbete y pon la campanita. En automático todas las nuevas cosas que salgan van a aparecer y tú vas a tener material. El día de ayer transmití un en vivo y ya les he dicho que pues ahora sí, aunque sea temprano, voy a estar transmitiendo un pequeño devocional, una pequeña palabra, lo que conocen como las mañaneras, ¿sí? Todas las mañanas yo tengo que hacer ejercicio por indicación. Pues en los trayectos de un lugar a otro, ahí voy a transmitir una palabra. Me voy a peinar, eso sí, me voy a peinar para estar preparado, ¿sí? Entonces, yo te invito a que nos sigas a través de este podcast que también va a aparecer en Spotify y en varias plataformas, ¿verdad? De audio, Israel, ¿sí? Entonces, yo les invito, por favor, a que nos sigan en todas las redes sociales. Pronto,
TikTok. No sé qué voy a hacer, pero ya también voy a aparecer en TikTok, o el ministerio va a aparecer, porque también hay que aprovechar ese medio de comunicación para hacer llegar la semilla, la bendición, ¿sí? No hago muchas payasadas, aunque muchos dicen que sí, pero bueno, de todos modos, ¿de qué te ríes, Chino? Bueno, más. Pero bueno, síguenos y estamos en contacto, ¿sí? ¿Qué más? No, pues nada más recordarles eso, ¿no? Conéctense, estén al pendiente y compartan, porque de verdad queremos llegar a muchísima gente y queremos que estén disfrutando de lo que nosotros estamos compartiendo para que más gente viva la clase de vida de Dios. Amén. Pues de nuestra parte, gracias por haberte sintonizado. Pasamos un bonito rato, sí, con bonita enseñanza, una bonita plática. Espero para la próxima semana tenerte una sorpresita, una entrevista, una plática con alguien que va a ser de mucha bendición para contigo. Además, nos queda pues bendecirte y declarar la bendición a tu favor. Y Jesucristo, tu palabra es poder. Nos vemos. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.